Estamos junto al doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa, también cientista político, catedrático y también director del Instituto in American Democracy allá en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Mucho gusto, César, un gusto saludarlo y por su intermedio a toda la audiencia en Chile. Bueno, doctor, como siempre un placer conversar con usted los temas de la actualidad y sobre todo en Bolivia, ¿no? Finalmente, usted lo anunció muchas veces, ¿no? Se fue Evo Morales, pero no salía la dictadura y hoy ha vuelto una vez más la dictadura. ¿Cuáles son sus perspectivas, sus anhelos y también sus temores para Bolivia? Bueno, el tema del análisis sobre Bolivia es que acaban de reinstalar la dictadura completa del castrochavismo después de un colosal fraude electoral que han producido el pasado 18 de octubre. Esto ha sido posible porque el gobierno que tenía que ser de transición ha resultado un gobierno de traición a la patria, un gobierno de continuismo entreguista, y porque los opositores que tenían que haber contribuido a esa transición, llevando adelante un proceso electoral libre y limpio y justo, son opositores funcionales que han hecho el juego para que el dictador Evo Morales ponga un candidato que debió estar inhabilitado, con un partido que debió estar inhabilitado, con un conjunto de leyes que son del sistema dictatorial, y han permitido que, como en todo momento estuvo vigente el sistema de la dictadura, ahora ha regresado el dictador y su operador. El operador es el que han posesionado como presidente, Luis Arce Catacora, y el dictador ya está instalado en la base de operaciones que tiene en el trópico de Cochabamba, donde están sus federaciones de productores de coca y de cocaína, desde donde va a sostener la dictadura castrochavista y el narcoestado. O sea, el cuadro para Bolivia es muy dramático. La gente sigue reclamando por el tema del fraude electoral y el sistema dictatorial está tratando de disimular aquello. Lo que se espera es que en los próximos días se pueda tener una auditoría del proceso electoral y del sistema electoral para demostrar el fraude colosal que se ha producido. Lo del 18 de octubre, la elección del 18 de octubre ha sido una emboscada al pueblo boliviano y el resultado es este: Bolivia reintegrada en pleno al grupo del castrochavismo que está jefaturizado por la dictadura de Cuba, operada por la dictadura de Venezuela, integrada por Nicaragua y maniobrada desde el gobierno de los Fernández Kirchner en la Argentina. Estamos conversando junto al doctor Carlos Sánchez Berzaín desde Miami, Estados Unidos. Doctor, cuando usted habla de esta dictadura o narcodictadura que hay en Bolivia, uno se pregunta si está funcionando el sistema judicial en Bolivia. Y al parecer no, porque usted comentaba algo muy interesante en su cuenta de Twitter, que hablaba de que el índice mundial en Bolivia tiene un peor sistema de justicia. ¿A qué se refiere aquello, doctor Carlos Sánchez? Mire, hay una institución mundial que evalúa cómo son los sistemas de justicia, y Bolivia es de los peores. Y no es de extrañar, porque en Bolivia, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, se usan los jueces y los sistemas de justicia para dos cosas: para perseguir a los opositores reales y para poner miedo en la población, y para garantizar la impunidad de los dictadores. O sea, lo de Bolivia no es un sistema de justicia, es un sistema de persecución política judicializada y de terror judicial institucionalizado, que es una copia del modelo de Cuba y Venezuela, y que refleja además el hecho de que no existe Estado de Derecho y que no existe división e independencia de poderes. Sin duda que una vez que toma posesión Arce como presidente en Bolivia, dado a la polémica y posible fraude electoral que usted ha dicho junto a otros personeros importantes de Bolivia, ¿cuál es el problema que enfrenta Bolivia en la interna, doctor? ¿Y cuál es el efecto posible negativo hacia Latinoamérica? Porque los nexos que tendría con el narcotráfico y ciertos temas de fraude realmente podrían no tan solo perjudicar a Bolivia, sino que también a otros países. En Latinoamérica tenemos que estudiar el caso boliviano con mucho cuidado, porque la maniobra criminal que el castrochavismo ha realizado con el fraude electoral y con el retorno de la dictadura y del dictador se va a repetir en breve en diferentes lugares.
La primera semana de diciembre hay elecciones convocadas por el usurpador en Venezuela y van a utilizar el mismo sistema para anular el órgano legislativo, la Asamblea Venezolana, y de esa manera neutralizar el gobierno legítimo reconocido de Juan Guaidó. El 7 de febrero hay elecciones en el Ecuador, la amenaza es la misma, aunque el partido de Correa está censurado, está proscripto por los crímenes que han cometido. Correa está sentenciado a 8 años de cárcel y su cúpula está también condenada. Lo que pasa es que el aparato sigue funcionando, no han cambiado ni el sistema ni la metodología electoral, y es muy posible que se organice un fraude en torno a un candidato que sea un palo blanco, un prestanombre o que sea un títere de Correa. Y así va a avanzar por las elecciones del Perú, que son en abril hasta llegar a noviembre, en lo que quieren hacer una repetición de otra elección en dictadura en Nicaragua. Entonces, ojo con el tema boliviano, porque hayan puesto en práctica un sistema totalmente delictivo que se va a reproducir en las Américas, operado por el Foro de Sao Paulo, operado por el castrochavismo, dirigido por el G2 cubano y manipulado por las plataformas que tienen desde Venezuela, desde la Argentina y desde la propia Cuba y Nicaragua. Doctor, frente a esta amenaza inminente de parte de esta agenda ideológica y criminal, por lo que uno entiende finalmente, ¿cómo se defienden las democracias en Latinoamérica, doctor, ya que estamos frente a una situación de inminente ataque de alguna u otra manera? Lo primero que tienen que hacer las democracias es identificar adecuadamente al enemigo. Los gobiernos tienden a creer que los problemas que se les presentan cuando hay conspiración, desestabilización, son problemas internos y así lo expresan. Tienen que ver que eso está manipulado y además públicamente anunciado desde mayo del 2019 por el Foro de Sao Paulo, que se reunió en La Habana primero y después se reunió en Caracas. Está publicitado por Maduro, por Diosdado Cabello y por otra gente que han llamado a esto visita bolivariana. Entonces, lo que pasa en Chile, lo que pasa en el Perú, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en el Ecuador, donde se ha intentado un golpe de Estado en octubre del año pasado, lo que pasa en todos los países de América Latina, no es un fenómeno local, no es un fenómeno nacional, es un fenómeno transnacional operado por el castrochavismo, y los gobiernos lo que tienen que hacer primero es señalar que esto es una maniobra de Cuba y Venezuela a través del Foro de Sao Paulo con su mecanismo que se llama castrochavismo, que está tratando de estabilizar las dictaduras de Cuba y Venezuela, desestabilizando los gobiernos democráticos. O sea, lo primero en este tema es identificar adecuadamente al enemigo y después demostrar que la democracia a través del Estado de Derecho tiene mecanismos para defenderse. Me parece muy atinada su recomendación y su experiencia, doctor Carlos Sánchez Berzaín, cientista político y director del Interamerican Institute for Democracy en los Estados Unidos. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, por esta conversación con Radio Neura aquí en Chile.